Bueno, vamos a orar para empezar con la clase y pues vamos a poner, ¿verdad?, en manos de Dios. Pues Dios, te damos muchísimas, muchísimas gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Dios, porque no podemos quejarnos de que podemos ver tu gracia, Señor, y tu favor en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de que tal vez podamos estar pasando momentos difíciles, Señor, podamos estar en medio de la prueba. Tú, Señor, eres fiel, Dios, con cada uno de nosotros y podemos ver tu amor dentro de todo, Señor, y te damos muchas gracias porque aún en estas temporadas difíciles, Señor, tu plan es que nosotros podamos crecer en ti, Señor, que nuestro carácter sea moldeado y sabemos que los que estamos en ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y creemos tu palabra, Señor, y creemos que tú vas a perfeccionarnos, Señor, hasta el día de tu venida. Y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, que seamos atentos a lo que el Espíritu Santo, Señor, quiere que hagamos y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de podernos reunir un miércoles más donde podemos aprender de tu palabra, Señor, y te pedimos que pongas oídos atentos y corazones receptivos en cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenas Amén. noches. Buenas noches. ¿Apenas van a empezar? Sí, apenas vamos orando. ¿Ya Eh, pasaron lista? ya te apunté, Cristóbal. Ah, gracias. Bienvenido. Ok, les encargué, ¿verdad?, que hicieran una lectura. Ok, ¿quién quiere empezar con la participación? Pues Eh, en lo que estuvimos viendo, maestra, sí, el resumen fue donde dice, tuve entendimiento de este capítulo que aunque estemos en pruebas y tribulaciones, tenemos que estar confiados en Dios y nos va a ayudar en todo momento para darle toda honra y gloria siempre, dice. Las pruebas pasarán y estar firmes en el Señor. ok, muy bien. ¿Eso fue lo que te llamó más la atención, Magda? Sí, porque yo estuve leyendo el capítulo A y pues ahí donde nos dice que vamos a pasar las tribulaciones, pero pues esas pruebas es para que también el Señor ve la fe que tenemos, ¿verdad? Que nos estamos, debemos estar firmes y son pasajeras. Hay veces nos desesperamos, hay veces pensamos que Dios no nos escucha o pues nos ciega, ¿verdad? Hay veces las tribulaciones, las mortificaciones, los problemas que tenemos, pero dice que ahorita acaba usted de mencionar en la oración, ¿verdad? Todas las cosas nos es para bien, ¿verdad? Vemos la mano de él, ¿verdad? En todo momento en nuestras vidas. A mí me llamó mucho la atención en ese contexto de ver cómo Dios, pues él es fiel, ¿verdad? Uno es el que falla y que fallamos en el aspecto de que a veces sí nos abruman las tribulaciones, ¿verdad? Pero aquí nos da la confianza en el texto, ¿verdad? Que tenemos que pasar por esas pruebas, maestra, para ver la gloria de Dios. Eso es todo, Bien. Marco. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Alma, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, sobre la lectura de las 12 hojas, Sí, pues a mí me llamó mucho la atención que debemos de empezar de rodillas, ¿verdad? Porque dice que venir delante de Dios con arrepentimiento puede ser el primer paso para un ministerio de predicación. Dice que Pablo fue probablemente el predicador más poderoso y más capacitado que tuvo la iglesia cristiana a lo largo de la historia, y aún así suplica en sus cartas a las iglesias que oren por él para proclamar con eficacia el mensaje del evangelio. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención.
Ok, muchas gracias, Alma. Mayra. Bueno, buenas noches. Pues bueno, a mí me llamaron muchas cosas la atención. Pues para empezar dice que, bueno, pues que somos administradores de los misterios de Dios. Y en la primera frase, ¿verdad? Luego dice, hemos sido llamados al hablar por Dios, dejemos que sea Él quien hable y que el hombre escuche. O sea, lo que venías tú diciendo, o sea, de que no tenemos que añadirle nada, o sea, simplemente somos, o sea, como los instrumentos para que Dios hable. O sea, no tenemos que agregarle absolutamente nada porque ya está dicho todo. Y algo así como que, algo bastante fuerte que yo dije, wow. Dice, si bien es cierto que Dios no necesita nuestra sabiduría, mucho menos necesitará nuestra estupidez. Dije, o sea, más horrible no puedo haber dicho. Bueno, pero pues es la verdad, o sea, de que luego, lo mismo, ¿verdad? O sea, andamos inventando cosas que no van, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad, es una cosa muy seria, ¿verdad? El predicar la palabra de Dios y pues lo tenemos que tomar con esa seriedad y con esa responsabilidad. Y pues como dijo la hermana también, yo subrayé eso de Pablo, o sea, de que aún así, pues que él era una persona pues bastante preparada, ¿verdad? En su tiempo me gustó mucho, decía que siempre pedía, por ejemplo, decía que él cómo debo de hablar, o sea, que debo de hablar de Cristo con denuedo, o sea, de que siempre, ¿verdad? O sea, dice un ministerio de predicación será completamente ineficaz si no está bañado de oración de principio a fin. Entonces son las cosas que a mí me llamaron mucho, mucho la atención, y ya. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mayrita. ¿Alguien más quiere participar de lo que leyó? ¿Yo? ¿Yo? Ready? Claudia. Itza Claudia y luego Guillermo. Ajá. Bueno, pues aquí vemos que dice bueno, ahora sí que después de lo que dijeron las compañeras, que también debemos cuidar mucho la sintaxis, que fue la que estuvimos viendo, ¿verdad? Y que tenemos que ver el contexto, que no debemos y que también me llamó mucho la atención que dice que, bueno, y eso ya no lo habías dicho también, que tiene que hablarnos nosotros primero para poder nosotros transmitir eso. Y y había una parte, pero como no me traje las hojitas, que me dio mucha tentación lo que decía de Jesús, bueno, yo ya había oído que decían que cuando que si quisieran escribir lo que Jesús hizo en su ministerio, pues no acabarían. Pero me llamó mucho la atención eso que decían que anduvo en Galilea y que fueron muchísimos todo lo que hizo él, y eso a veces nada más, si nada más leemos así, pues vemos que, pues ya hizo, dio vista a los ciegos, ya esa, pero ya sí la dimensión en la que menciona ahí, ahora sí que me movió mucho porque le digo, nosotros a veces no minimizamos todo lo que Jesús hizo en su venida, pero que sí, eso es lo que me llamó mucho la atención, que tiene que hablarnos nosotros primero y que para que podamos transmitir nosotros eso. Y ya no me acuerdo qué más iba a comentar porque no me traje las hojitas. Ok, muy bien. Muchas gracias, abuelita preciosa. Guillermo. Sí, buenas noches. Pues a mí me llamó la atención varios puntos. Uno de ellos era donde decía que era imposible que expliquemos a otros lo que nosotros mismos no entendemos. Realmente aquí nos da a entender que necesitamos recopilar, entender bien realmente lo que vamos a hablar, lo que vamos a transmitir, porque realmente si leemos una o dos veces, realmente a veces no es suficiente para poder entender lo que vayamos a hablar. También nos decía aquí, ahí que los predicadores que realmente dependen del Espíritu Santo lo hacen con más eficacia y con más empeño. Aquí nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo influya en nosotros para que Él tome el control de lo que vayamos a hablar y para que Él sea a través de nosotros lo que nosotros vamos a decir. También
Me gustó mucho donde Pablo no pedía, oraba, que no pedía que oraran para que se abrieran las puertas de la prisión, sino realmente para que Dios le considerara una nueva oportunidad de hablar. Me gustó mucho eso. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. De los que faltan, ¿alguien quiere comentar algo? Yo, Sí. a mí me gustó, me llamó la atención, ¿verdad? Donde dice, presta atención a los detalles. Dice, la estructura general del pasaje es muy importante, pero también pone un poco de énfasis en que los detalles también lo son, ¿verdad? Sí, y digo, a lo mejor sin querer se nos pueden pasar esos puntos que probablemente los tomemos como insignificantes, pero si aquí nos dicen que son importantes es porque se pueden cometer errores un poquito delicados, ¿no? Y, y también donde dice busca referencias cruzadas, dice, dice, lo que me gusta dice, cómo la Biblia es su mejor intérprete, ¿verdad? Eso a mí me llamó la atención, me puso, pues, así que a pensar, ¿verdad? Cómo y me llego a entender, y bueno, es que la Biblia se interpreta por sí sola, ¿no? Y Exactamente. eso es lo que a mí me llamó la atención. Dije, ah, caray. Son a lo mejor detallitos que a lo mejor no podemos tomar en cuenta mucho, pero sí tienen un gran valor, ¿verdad? Aquí el hermano lo recalca y hoy hemos visto, creo que cuando las cosas se repiten o se recalcan es porque son de una buena importancia, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Miguel, terminamos contigo. ¿Con quién? ¿Conmigo? Con Miguel, ¿quieres participar, Ceci? Ah, ok, no, pensé que me había dicho yo. Está bien. Miguel, y bueno, Sí, terminamos con Ceci. ok, gracias. Pues es lo que me llamó a mí la atención de este pasaje, bueno, de esta lectura, pues lo principal de lo que viene él diciendo desde el principio, dice que para predicar un pasaje de las escrituras lo primero que hay que hacer es entenderlo, ¿verdad? Y él ahí lo remarca, ¿verdad? Pues que pareciera algo muy lógico, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que tenemos que entender, sabemos saber de qué estamos hablando. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque si no nos vamos a perder en el mensaje. Eso es el primer punto que me llamó la atención. El otro punto es de que dice que muchos predicadores o sea, predican, pero no con el ejemplo. Y él dice el autor del devocional dice que ese es un signo de muchos creyentes hoy en día. Conocen los principios de las escrituras, pero a la hora de actuar niegan su eficacia. Y dice que, pues, no llevamos una vida devocional, ¿verdad? Lo que comentábamos en la clase, o lo que comentaste en la clase anterior, de que, pues, que tú nos estás invitando o exhortando a que leamos la Biblia, a que nos estemos alimentando de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, si no leemos las escrituras, si no las estudiamos, a la hora de predicar un mensaje, pues nuestro mensaje no va a tener ese impacto, ¿verdad? Porque no lo estamos viviendo. O igual si alguien nos conoce, va a decir, uy, híjole, pues esta persona está hablando de algo que él no hace en su vida. Entonces, el pastor Miguel siempre nos dice que nuestra mejor predicación es nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro ejemplo. Esa es la mejor predicación que podamos dar, ¿verdad? Entonces, en estas sugerencias que nos hace, en este comentario que hace el autor, pues sí, es importante predicar con el ejemplo, o sea, tratar de hacer lo que las escrituras nos dicen, ¿verdad? Y otro punto que, que me llamó la atención, ya es casi al final, que dice, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Y él nos hace unas preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa el pasaje? ¿Qué sé yo de lo que significa el pasaje? ¿Y qué motivó la escritura de este pasaje? ¿Qué tenemos en común con aquellas personas para quienes escribió el pasaje? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? ¿Y cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado del pasaje? Esas preguntas para mí, pues sí me llamaron mucho la atención porque es muy importante
tomarlas en cuenta a la hora de hacer o predicar un mensaje. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ceci, ahora sí ya terminamos contigo. Ok, bueno, pues yo igual que el hermano que acaba de hablar, del hermano Miguel, pues todo es más información de lo que nos has dado y pues todo es muy bueno. Y me quedo obviamente con las preguntas, las 6 preguntas, lo que dice que las primeras 3 preguntas nos ayudan a entender el texto, las otras 3 a presentar en una forma eficaz el sermón. Y me gustó mucho lo que dice casi en el último tercer párrafo, dice, descubrir la idea central del pasaje nos ayuda a ser claros y estar enfocados en nuestra predicación. No se trata de que seamos un comentario bíblico ambulante, intentando cubrir hasta el más mínimo detalle. Por el contrario, predicamos un mensaje, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de todas las ideas, los argumentos, los mandamientos y las enseñanzas contenidas en el pasaje. Entonces es como que un resumen de todo lo que nos has enseñado, ¿verdad? De que no seamos una Biblia ambulante, pero que sí estemos bien informados de lo que vamos a predicar o hablar en el mensaje. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Pues muy bien, vamos a seguir con un tema. Vamos a ver, vamos a ver si se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Vamos a ver algunos métodos de estudio que podemos encontrarnos, que nos van a ayudar, que va muy de la mano con la lectura, ¿verdad? Que tuvieron esta semana y que van a darnos como estas pistas o estas claves, ¿verdad? Para poder hacerlo de manera correcta. Me gustó, no me acuerdo quién ahorita, creo que no sé quién de ustedes, no me acuerdo quién comentó que la Biblia se interpreta sola, creo que fue Miguel o Mayra, no me acuerdo quién. Y pues sí, ¿verdad? Si la palabra de Dios es una espada poderosa y tiene poder para salvación, y no necesitamos basarnos en pensamientos o en cosas, ¿verdad? Fuera de ella para poder preparar un mensaje. O sea, ella por sí sola se da a entender y qué mejor que la misma palabra para interpretar la palabra, ¿verdad? Entonces, 3 principios básicos que vamos a ver acerca del estudio bíblico son la observación, interpretación y aplicación. ¿Ok? Observación, interpretación y aplicación. Ahora, cuando hablamos acerca de la observación, Observación. es que tú y yo nos llenemos, ¿verdad? De todos los detalles que podamos encontrar en algún pasaje o en algún texto que queramos estudiar, para que nosotros, conociendo todo lo que abarque este texto, tengamos una idea más clara y podamos compartirlo de manera correcta, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que tú puedas tener un amplio conocimiento de términos y de la estructura y la forma literaria del pasaje, que era lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que depende mucho el libro, depende mucho el autor, para quién iba dirigido, y todos estos elementos, cuando tú ya los conoces, te van a ayudar, ¿verdad?, a tener una mejor interpretación del texto. Entonces, acerca de la observación, podemos ver 2 tipos, que es la observación que necesita ser sistemática y la que necesita ser persistente. ¿Ok? Cuando nos referimos a la observación sistemática, me gustaba porque en el estudio venía un ejemplo que daba Martín Lutero cuando él comparaba el estudio de la Biblia con la recolección de manzanas. Él decía que primero sacudía todo el árbol
para que cayeran primero las manzanas más maduras, ¿verdad? Después, él se subía al árbol y sacudía cada rama, ¿verdad? Y ya que había hecho esto, después se iba por cada rama buscando debajo de cada hoja. ¿Qué significa esto? Que él iba como que de más a menos, ¿verdad? Y eso es, por eso cuando empezamos la materia y yo les encargaba todo este contexto general, es para eso, tú vas a tener una idea general y ya que tienes una idea general, te centras, ¿verdad? En tu capítulo. Y ya que estudiaste y desglosaste tu capítulo, te puedes centrar ahora sí en el verso, ¿verdad? Y eso es una observación sistemática. Ahora, en la observación persistente, es muy necesario que tú te des un tiempo para de verdad poder, que de verdad puedas estudiar detalladamente acerca de lo que vas a hablar. En el estudio también me gustaba porque venía un ejemplo de que está un chico en la universidad que está estudiando para los que estudian como los gérmenes, no sé cómo se llama, bacteriología o algo así, y lo mandan a hacer sus prácticas con un doctor. Entonces, este doctor, y este doctor tenía así como fama de que era lo mejor de lo mejor, ¿verdad? En su universidad. Y cuando llega este chico, pues estaba muy emocionado, ¿verdad? Por todo lo que iba a poder aprender, a pesar de que no era la rama de estudios que él estaba llevando, pero el doctor era muy bueno en lo que hacía, ¿no? Entonces, cuando llega el doctor, le da un pez y le dice, quiero que me digas qué es lo que ves. Y el muchacho, ¿no? De que pues es un pez, ¿no? De color azul y tiene, no sé, 2 aletas. Y el doctor le decía, sí, pero ¿qué más? Y ya el muchacho así como de que, pues no sé, tiene 2 ojos, la aleta del fondo es de otro color diferente al cuerpo. Y eran así detalles, ¿no? Que él veía, le decía el doctor, bueno, nos vemos en una próxima sesión. Y llegaba la próxima sesión y le decía, ¿ahora qué ves? ¿Qué más ves acerca del pez? Ya me dijiste qué color, ¿ahora qué más ves? Y esto obligó al chico a que buscara información sobre peces, ¿verdad? Que investigara qué tipo de pez era, de qué, y empezó, ¿no? Bueno, mira, este pez tiene las escamas de esta manera, vive en agua salada, puede llegar a medir tantos centímetros, pero este solamente mide esto, así que probablemente es un pez pequeño y empieza, ¿verdad?, a encontrar muchísimos más datos acerca del pez. Entonces, el chiste de la historia, ¿verdad?, es que cuando tú hagas esta observación, tiene que ser detallada, ¿verdad? Este muchacho, el doctor lo obligó a tocar el pez, a ver el pez, voltearlo, ¿verdad? A analizarlo de todas las maneras posibles para que al final él pudiera ver similitudes y diferencias que tenía con otras especies. Todo esto. Entonces, es muy importante que cuando tú y yo estudiamos un pasaje o algo, nos detengamos de tal manera que tú puedas conocer todos los detalles que hay alrededor de la historia. Porque no sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno comparte un mensaje y no estás seguro de lo que estás diciendo, genera un poco de nervio extra de lo que es compartir, ¿verdad? Un pasaje. Entonces, o que alguien te pregunte, oye, pero eso, ¿por qué pasó? Y que tú no sepas, al menos en lo personal o sea, no digo que tengamos que saberlo todo, ¿verdad? Pero si tú de verdad te detienes a estudiar, a buscar toda la información posible, si alguien llega a cuestionarte algo, es muy fácil que tú puedas tener una respuesta, ¿verdad? No les estoy diciendo que tengamos que saber todo siempre, pero es muy bueno, ¿verdad? Y es parte de la responsabilidad de una persona que predica la palabra de Dios, pues estudiarla, ¿verdad? Entonces, acerca de este punto de la observación, tenemos estas 2 tipos de observaciones, la sistemática y la persistente, que nos van a ayudar a poder llegar como lo más profundo que se pueda en el mensaje. ¿Ok?
Ahora, acerca de la interpretación. Lo que habíamos visto ahorita en observación, la observación responde a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? ¿Verdad? Como una manera así general, tú entiendes literalmente lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahora en la interpretación, en esta parte toca determinar el significado de lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Entonces, la interpretación responde a la pregunta, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Ok? Y en esta parte de la interpretación es donde entra la hermenéutica y el exégesis, que es lo que también hemos estado viendo en clase, que te ayuda a entender de manera más como aplicable un texto bíblico, ¿verdad? Y la manera correcta de hacerlo es que tú tienes que interpretar la palabra en un sentido normal y natural, ¿verdad? Procurando entender su significado y no interferir en el texto, ¿verdad? No es, la interpretación no es que tú pongas lo que tú crees, sino como sacar de adentro el significado que Dios quería mostrar en el momento en el que se escribió ese pasaje, ¿verdad? Entonces, para el momento de la interpretación tenemos que tener cuidado porque nos vamos a topar con algunas, ay, perdón, con algunas brechas, ¿verdad? Con algunas cosas que nos van a, ¿cómo decirlo? No que nos vayan a perjudicar, pero que tenemos que tomar en cuenta al momento de la interpretación, porque como ya habíamos visto en clases pasadas, la Biblia se escribió en otro tiempo, es otra cultura. Entonces, hay muchas cosas en las que tenemos que tener cuidado para no cometer errores de interpretación, ¿verdad? Entonces, cuatro de las brechas más importantes con las que nos podemos topar es la brecha del lenguaje, la brecha cultural, la geográfica y la histórica. ¿Ok? Hablando acerca de la brecha del lenguaje, pues es lo que ya habíamos visto en clase. ¿La Biblia en qué idioma se escribió? ¿Quién me puede decir? Griego, ¿no? En hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en Griego. griego. ¿Verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una interpretación correcta del mensaje, nosotros tendríamos que entender el idioma original. Y realmente en la traducción se pierden algunos detalles, ¿verdad? Entonces es por eso que yo les he recordado en clase que es muy importante que ustedes intenten buscar el significado de las palabras en el idioma original, porque en las traducciones se pierden y nosotros tenemos conceptos de algunas palabras por nuestra cultura y por nuestro contexto, que no es lo mismo que a lo que se quiere referir, ¿verdad? Cuando están escritas en la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En la brecha cultural, ¿verdad? Tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un ámbito muy distinto, ¿verdad? Nuestra cultura es, pues, occidental en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y la Biblia fue escrita hace muchísimos años para una cultura completamente diferente, ¿verdad? Tendríamos que entender un poquito de lo que es el judaísmo, un poco de lo que las culturas paganas que se movían en esos lugares también. Tendríamos que comprender la cultura judía del primer siglo para poder entender los evangelios, ¿verdad? Y también un poco de la cultura griega y la cultura romana que tuvieron mucho que ver con la iglesia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tendríamos que aprender un poco de todo esto y tomar en cuenta algunas cuestiones que se manejaban en esos lugares para poder dar una interpretación correcta de la palabra, ¿verdad? Al momento de estudiarlo. Entonces, tomando en cuenta todo esto,
Esto nos va a ayudar para poder llegar a puntos importantes al momento de estudiar y que tú no te salgas, ¿verdad? Del significado que Dios quería dar en ese momento. Cuando hablamos acerca de la brecha geográfica, por ejemplo, si ustedes van a Primera de Tesalonicenses 1:8, si alguien lo puede buscar, por favor. Primera de Tesalonicenses 1:8. Lo tengo, lo leo. Por favor. Lo leo, Itza. Sí, por favor. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Ok, fíjense, en Primera de Tesalonicenses 1:8 está explicando, ¿verdad?, cómo es que se difundió el evangelio. Entonces, ahí explica, ¿no?, que ni siquiera tenían que salir porque solitos estaba compartiendo. Entonces, si tú y yo hiciéramos un estudio geográfico de lo que era Tesalonia en ese momento, podríamos, entender que la ciudad de Tesalonia era uno de los principales caminos del Imperio Romano, que era como se le llamaba la Vía Ignaciana, que ahí por ahí pasaba todo el comercio, ¿verdad? Del Imperio Romano. Y sabemos que el Imperio Romano era una cosa monstruosa. Entonces, las personas que viajaban por ahí, ¿verdad? Se les compartía en Tesalonia y ellos iban a otros lugares, ¿verdad? Y a donde iban podían compartir, por eso se extendió la palabra de Dios de una manera tan rápida, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos atención en la geografía, podemos encontrar algunos detalles muy interesantes, ¿verdad? Cuando estamos estudiando un pasaje. Entonces, la próxima vez que te topes con una ciudad, trata de buscar dónde está, fíjate qué había alrededor, o si es un viaje de un lugar a otro, qué tanta distancia había, ¿verdad? Si puedes investigar un poco acerca de la ciudad, históricamente, o sea, qué pasaba en esos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, si tú y yo estudiamos acerca de Ur de los Caldeos, que es donde salió Abraham, esa ciudad para su época era una ciudad súper avanzada. O sea, Abraham salió de una metrópoli así impresionante. Tenían, para esa época que hayan tenido, hay un documental acerca de Ur de los Caldeos que explicaban que ellos tenían, ¿cómo se llama? Su drenaje muy bien establecido. Y en esa época era un como muy importante, no todas las ciudades tenían eso y me gustó porque una vez creo que en History Channel, no sé por qué me salió como que un documental acerca de eso y explicaban así cómo estaba armada la ciudad, súper bien pensada, el comercio, el idioma, todo, o sea, todo era maravilloso, o sea, y tú dices, ay, pues sí, Dios le dijo que saliera de su tierra y su parentela y que se fuera, o sea, dejó un lugar donde probablemente estaba súper cómodo, donde vivía súper bien, donde tenía todas las comodidades de su época y se salió para andar viviendo en tiendas. Y tú estudias eso y dices, ah, o sea, no fue cualquier cosa, fue un sacrificio que Abraham hizo que al final, verdad de cuentas, pues tuvo su recompensa porque pues Dios a través de él, verdad, nos ha bendecido a nosotros. Pero entender todo como contexto te ayuda, ¿verdad?, a que podamos tener una correcta interpretación de la palabra y que tú puedas entender como
y envolverte un poquito más en la historia, ¿no? Y entender cómo era que Dios se movía y cómo cada instrucción y cada cosa que él mandaba era por algo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es muy importante. Y ya para terminar con las brechas, lo que son las brechas históricas o en lo histórico, tenemos que entender mucho lo que tienen como trasfondo algunas historias. Por ejemplo, en el estudio marcaba acerca de la historia de Poncio Pilato, ¿verdad? Y tú lees y dices, es que este hombre pudo haber salvado a Jesús, ¿verdad? Pues él tenía el poder para hacerlo. Pero lo que pasaba en este entonces era que, o sea, el Imperio Romano ponía como en cada lugar, ponía alguien que gobernara, ¿verdad? Y una de esas personas era Pilato. Entonces, pero lo que pasaba era de que si la gente del pueblo juntaba así o se iba y se quejaba de este gobernante, ¿cómo decirlo? El régimen romano podía quitarle el puesto y poner a otra persona, porque lo que buscaban era que estuvieran como sometidos o en paz, ¿verdad? Con el pueblo. Entonces, lo que pasaba aquí es que Pilato ya tenía como quejas acumuladas en el pasado. Entonces, él, cuando todo el pueblo judío se le viene encima de que no queremos que crucifiques a Jesús, él no quiso meterse en problemas ya, ¿sí? Entonces, él por eso dice, yo me lavo las manos, yo no sé nada, con permiso y hasta luego, ¿verdad? Que entendemos que estaba dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Jesús tenía que morir en esa cruz, pero cuando tú entiendes todo este tema, todo este trasfondo histórico, es interesante, ¿verdad? Ver igual cuando, no sé si más adelante vayan a llevar historia de la iglesia. También hay me acuerdo cuando yo estaba en el instituto, explicaban, creo que eran en Orígenes de la Iglesia, cómo es que empieza la Iglesia católica, y es que fue un emperador que quiso ser como empático con el pueblo después de que habían sido perseguidos y habían sido quemados por Roma. Él intenta como quedar bien con ellos, y de ahí empiezan como a apropiarse de lo que era el cristianismo y empieza todo lo que era la Iglesia Católica. Y está muy interesante de conocer, ¿verdad? Ahorita se los estoy parafraseando probablemente súper mal, pues cuando lleven esa materia más adelante ahí, pues corrigen lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de todas estas partes para que cuando tú puedas armar una predicación lo hagas de la manera correcta, con la información correcta y no tergiversemos, ¿verdad? La palabra. Entonces, es muy importante. Y como tercer punto, vamos a ver la aplicación. Entonces, ya pudimos observar, ¿verdad? El pasaje, ya lo interpretamos, ya lo entendimos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo, verdad? ¿Cómo se relaciona lo que estudiamos con nosotros? Entonces, me gustan estas interrogantes que vienen, que son muy parecidas a las que ustedes tenían en su lectura, ¿verdad? Entonces, estas preguntas les pueden ayudar, ¿verdad? A poder dar como estructura a su sermón. La primera es, ¿hay ejemplos a seguir? O sea, dentro del texto que tú estás estudiando, ¿hay alguna historia? ¿Hay algún personaje? ¿Hay alguna indicación que te esté diciendo cómo puedes realizar cierta tarea? Por ejemplo, ¿verdad? Lo que veíamos en la clase pasada acerca de Primera de Pedro, de las pruebas, ¿verdad? Que las pruebas son por un poco de tiempo, si son necesarias, que nos sirven, ¿verdad?
para pulir nuestro carácter. Y entonces ahí nos está dando un ejemplo, ¿verdad? De cómo tomar, cómo puede ser probada nuestra fe a través de las pruebas. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Que podemos seguir. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Verdad? ¿Hay algún error que nos esté diciendo? Hay versos, ¿verdad? Que nos dicen, no sé, huir del pecado, ¿verdad? No te está diciendo que te quedes a ver qué tanto aguantas, no, huye, ¿verdad? No estés jugando con fuego. Entonces ahí puede ser cosas que podemos evitar. Dice si hay pecados que abandonar, ¿verdad? Hay versos que específicamente tienen listas de cosas de qué no hacer, ¿verdad? Que está fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ahí todas estas preguntas les pueden ayudar, ¿verdad? Al momento de armar su predicación. Ok. Esto no lo vamos a ver tan puntual porque son cosas que ya hemos visto en clase en general, de cómo podemos estudiar para un sermón, y es más o menos lo que ustedes estuvieron viendo en su lectura. Lo que yo les había dicho es lo que se debería de intentarse es leer el libro completo, después centrarte en leer pues el pasaje, ¿verdad? De manera individual. Buscar el punto principal, aquí es el punto de la proposición, ¿verdad? Que es el centro de la predicación y es muy importante que busquemos este punto porque de ahí se va a desglosar todo lo que queremos hablar, ¿verdad? Cuando hablamos de organizar el pasaje, es cuando tú ya encuentras tu punto principal, ¿verdad? Como subpunto que puedas encontrar que te pueda ayudar a dar estructura, que es lo que dice el siguiente punto, ¿verdad? Analice la estructura, que era lo que habíamos visto, de ver si se repite alguna palabra, si está, dependiendo del libro, si se está manejando de alguna forma, entonces eso nos puede ayudar. Hacer un bosquejo exegético, eso es bueno. Cuando tú vayas a preparar un sermón, alguien, no me acuerdo si ustedes o los del sábado, que cuando estaba, no, creo que fue una alumna del sábado, me decía que ella cuando estaba preparando su clase, porque ellos se expusieron el sábado pasado, que ella tenía muchas ideas en la cabeza y que no sabía cómo hacerle. Entonces le digo, ¿sabes qué? Cuando te pase eso, o en general ustedes también, vacíen todas sus ideas. O sea, pónganlas en una hoja, ¿verdad? En un cuaderno, sí, pero sáquenlas todas de su cabeza. Porque lo que pasa es que nuestro cerebro está diseñado para aprender, no para, o sea, sí para retener, pero como cosas muy importantes. Entonces, si tu cerebro está relleno de cosas, te es muy difícil, desarrollar algo nuevo. Entonces, eso es consejo gratis, ¿verdad? No es parte de la clase. Pero cuando vayan a preparar un sermón, todas las ideas que se les puedan ocurrir al momento de estar estudiando, sáquenlas, escríbanlas, téngalas palpables, ¿verdad? Visualmente, sea en su computadora, sea en su cuaderno, como sea. Y ya cuando tú empiezas a estructurar, ¿verdad? Es como tienes todas tus piezas así, ¿no? Y empiezas a poner, bueno, yo quisiera empezar con esta parte. Y ya vas, no, bueno, luego pongo esto, o sea, puedo empezar dando el contexto del texto que voy a dar, después puedo explicar quién es el personaje del que voy a hablar, y te vas, ¿verdad? Y luego ya que tienes como armado algo, dices, no, como que le falta, y ya puedes, a ver, qué se me ocurrió mientras estaba leyendo este verso, me acordé de tal historia que viene en otra parte de la Biblia. Ah, mira, esto lo puedo poner aquí para que haga conexión, lo que hablamos acerca de las referencias cruzadas. Ah, esto lo puedo poner aquí para ejemplificar lo que se está diciendo. O puedes ver y decir, no, ¿sabes qué? Esto está de más. Si no lo digo, el mensaje como quiera se entiende, bueno, esto lo quito. Entonces, les va a servir mucho, ¿verdad? Para poder dar una buena estructura, que hagan bosquejos
¿verdad? Que empiecen a jugar como con el orden, empiecen a ver, y al final vas leyendo, vas depurando, y al final te puede quedar un producto un poquito más limpio y ordenado, y que al final eso les va a ayudar muchísimo, para el momento de elaborar su mensaje, ¿verdad? Lo que le decía, añadir ilustraciones, es eso, son las referencias cruzadas, que tú puedas alguna historia bíblica o alguna referencia fuera de, que te pueda ayudar a ilustrar acerca de lo que quieres hablar. Y al final, de las 3 palabras claves es lo que es exégesis, hermenéutica, que sea algo inductivo, ¿verdad? Que sea algo que pueda hablar por sí mismo. Entonces, cuando tienes todo esto junto, te va a ayudar a dar un poquito más de estructura a tu sermón de manera más sencilla. ¿Alguna duda hasta aquí? Siento que hablé mucho y muy rápido, ¿verdad? Perdónenme. Párenme cuando no me entiendan. Poco. Pero voy a ver otra vez la clase. Es que realmente estos puntos ya los habíamos visto como en diferentes partes de las clases, pero son cosas que ustedes ya saben. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, a ver si alcanzamos a ver este punto. El próximo miércoles tenemos agendado que van a compartir, ¿verdad? ¿Ya tienen el verso con el que van a... ¿Se los pedí o no? No, ¿verdad? Nada más que fueran exámenes. Ok. Pero bueno, el próximo miércoles les toca exponer. 5 minutos les digo 7. 7. No van a hacer como los del sábado que les dije 5 y me pidieron 10 y yo no. Pero bueno, entonces vamos a ver si alcanzamos a terminar este punto. Si sienten que estoy hablando muy rápido, por favor, párenme, ¿ok? Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la contextualización. ¿Ok? Esto, ¿verdad? La contextualización es comunicar el mensaje del Evangelio en formas que se leen comprensibles en el contexto cultural del oyente, ¿verdad? En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora, ¿verdad? Ya vimos que la Biblia fue escrita en otro idioma, de otra cultura, en otro tiempo. Entonces, la contextualización es adaptar el mensaje, ¿verdad? En un contexto específico para que la persona que lo está entendiendo, que lo está escuchando, lo entienda, ¿verdad? Y cómo aplicarlo para nosotros ahorita. ¿Ok? ¿Quedó claro qué es la contextualización? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el mensaje para nosotros ahorita? Básicamente, esa es la contextualización. Ahí. Ok, ahora, cuando hablamos acerca de contextualización, tenemos un problema al que le llamamos a llamar adhesión ciega. ¿Qué significa esto? Que podemos, perdón, cuando no tenemos cuidado en los puntos que vimos antes acerca de la observación, la interpretación y la aplicación, podemos caer en esta adhesión, que es que tú malinterpretes o le des una contextualización incorrecta
al mensaje, ¿verdad? Entonces dice aquí la presentación, ¿verdad? Que a partir de un deseo sano, ¿verdad? De hacer avanzar la visión de la iglesia, el predicador centra su preparación en formas exclusivamente creativas y artísticas para hacer un sermón relevante, ¿verdad? Entonces, es por estar tan enfocados en el que aplique a nosotros, ¿verdad? Y en el ahora, pierden de vista el significado original que tiene el pasaje, porque creen que es más importante hacerlo adaptable para el público ahorita y quitamos la importancia que tiene la palabra de Dios en sí. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos caer en hacer el mensaje diluido, ¿verdad? Como que, ay, no, es que no lo van a entender, entonces voy a decirlo de una manera que no se vayan a ofender, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, la palabra de Dios es exacta y es firme por algo, ¿verdad? Hoy me tocó que en el devocional bien chistoso estaba leyendo un salmo la verdad no recuerdo el autor, pero estaba así como, creo que es el Salmo 44, y decía el salmista de que, bueno, Dios, yo confío en ti, aunque nos hayas entregado a las naciones y todas las cosas malas, ¿verdad? Que le estaban pasando. Y era como, tú lo lees y era como una queja, ¿verdad? Y luego me voy y leo Deuteronomio y creo que es Deuteronomio 28 y Dios está hablando al pueblo. Y le dice, si tú respetas mis mandamientos y tú te mantienes y un chorro de bendiciones, pero si tú te vas en contra de mí y buscas otros dioses, y literal enlista todo lo que estaba pasando en el Salmo. Entonces yo estaba leyendo eso y yo decía, ala, o sea, Deuteronomio 28 es una contestación al Salmo 44, o sea, Dios diciendo, te está pasando eso por esto, porque yo leía así como la explicación del Salmo, porque decía yo, o sea, como alguien, o sea, como que sí sabían que su confianza estaba en Dios, pero él decía, no, yo no hice nada malo, y la explicación del Salmo decía que el autor estaba como con su conciencia tranquila, su conciencia limpia, y yo pensaba, es que ninguno de nosotros está libre de pecado, o sea, a veces pensamos que las aflicciones que pasamos son porque Dios, a veces le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Cuando pasamos por alguna aflicción. Y a veces esas aflicciones son consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Es como si yo le echara la culpa a Dios porque me siento cansada en el día, si un día antes me dormí a las 12 de la noche sabiendo que al otro día me tengo que levantar temprano. ¿Es culpa de Dios que yo no descansé? No, es mi culpa porque yo sabiendo que me tengo que levantar temprano me duermo tarde. Entonces, a veces caemos en esto, ¿verdad? De culpar a Dios por cosas y Dios dice, pues ¿yo qué? O sea, tú solo, ¿verdad? Entonces, cuando estudiemos la palabra tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De poder entenderlo de manera correcta y no como, ¿cómo decirlo? Victimizarnos por las cosas que nos pasan, sino hacernos responsables, y ya sea que sea causa de nuestro pecado o que sea Dios tratando con nosotros, ¿verdad? A través de alguna prueba o a través de alguna aflicción. Entonces, la palabra verdad aplica para todo, pero tenemos que tener cuidado de no hacer el mensaje diluido para no ofender a alguien. Itza, Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí me pasó una vez que tenía que compartir, haciendo una reunión y entonces, yo agarré el versículo de que tercera de Juan que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma.
Entonces, y preparé el mensaje ese que iba a dar y se lo di a revisar a mi hija y le digo, oye, ¿está bien así? Y dice, sí, mami, pero a la hora que lo compartí, el próspera tu alma, lo dije como yo quise, como yo creí. Y entonces cuando ya terminé, dice, mamá, lo habías preparado muy bien, ¿por qué dijiste eso? Y nunca se me ha olvidado, porque sí es cierto que a veces nosotros le damos el significado de la palabra a lo que nosotros creemos o que pensamos que es. Entonces no es lo mismo prosperado que próspera. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y ese es como un problema de la adhesión ciega, ¿no? Exactamente. Cuando no pones atención o sí, sí, es una malinterpretación de la palabra. Creí que ibas a compartir lo que te pasó. Ajá, todavía y mal, sí. Entonces nunca se me ha olvidado eso. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, hay 3 tipos de predicaciones, que pueden, bueno, 2, porque la última, bueno, sí, 3 predicaciones que pueden caer en este tipo de adicción y que tenemos que tener mucho cuidado. La primera es la predicación impresionista, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cada una, ¿verdad? La segunda es la predicación ebria y la tercera es la predicación inspirada. Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Próximo. Ok, acerca de la predicación impresionista, por ejemplo, en los años 1850, el realismo en temas de arte era lo que se movía, ¿verdad? Como un ejemplo de realismo es la pintura de la Mona Lisa, ¿verdad? Que es la que está a mano izquierda. Yo creo que la mayoría de ustedes o todos la conocen. El realismo lo que trataba de hacer es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ser lo más real posible. Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido alguna vez la oportunidad de ir a algún museo con pinturas. Nosotros cuando fuimos de misiones pudimos ir a un museo y a mí se me volaba la cabeza porque había pinturas literal del tamaño de la pared y tú te acercabas y podías ver cada detalle de cada persona, o sea, le podías ver la ceja, o sea, todo así impresionante, o sea, yo no sé cuánto tiempo dedicaban para realizar este tipo de pinturas, pero el pintor para hacer un retrato realista, dice que tenía que mirar el objeto como 10 veces para poder dar una pincelada. O sea, era un trabajo súper detallado. A contrario del impresionismo. Por ejemplo, en esa pintura que está ahí, creo que es una pintura de Monet, no recuerdo el nombre, pero ¿ustedes qué ven en esa pintura? Pues ni se ve bien, maestra, la verdad. Pero más o menos como que se entiende que es, no Como lago. que un lago y unas lanchitas. Unas Lago barcas. y unas lanchitas, ¿verdad? Sí. Sí. No es Es un un retrato exacto de un paisaje, lago ni de un ¿verdad? es como un paisaje. Exacto, es un paisaje, pero cada quien ve cosas diferentes, ¿verdad? Yo puedo decir que los rayones azules de atrás son como más barcos y la cosa naranja esa que está ahí tal vez es un sol. Bueno, el chiste del impresionismo es que el pintor o la persona que hacía este tipo de obras tomaba lo que el ojo veía y lo interpretaba de una manera exagerada o podía ignorar algunas partes y al final terminaba algo como un poco distorsionado. Era el tipo, o sea, es el tipo ¿cómo se llama? La técnica del impresionismo, en eso se trata.
Y ustedes pueden ver, por ejemplo, Monet tiene obras de, si algún día sí quieren buscarlas como arte, puedes como darte una idea de lo que es, pero no es algo completamente textual como el retrato, por ejemplo, de la Mona Lisa, que sabes que es una mujer que está ahí sentada, o sea, no tienes que andar adivinando qué es. Entonces, cuando hablamos acerca de la predicación impresionista, es cuando ignoramos por completo el contexto histórico, cuando ignoramos por completo lo literario, lo teológico del texto, y nosotros le damos la interpretación que a nosotros nos parezca mejor. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si hacemos esto, estamos ignorando por completo la palabra y estamos dándole un significado nosotros de lo que tú entiendes. Pero es muy peligroso porque puede ser que lo que tú estás entendiendo dependa mucho de tu estado de ánimo, de cómo te sientas ese día. Entonces, podemos caer en compartir un mensaje de manera incorrecta, ¿verdad? Porque no estamos tomando en cuenta todo el contexto alrededor de. Entonces, esta predicación, tipo de predicación, tenemos que evitarla por completo, ¿verdad? Y eso cómo se evita cuando tú estudias el pasaje. ¿Ok? La segunda es la predicación ebria, ¿verdad? Y este tipo de predicación es como, la ilustración me gusta porque dice que es como la manera en que un borracho utiliza una farola. No está buscando la luz, ¿verdad? De la lámpara. Está buscando recargarse para no caerse. Sí, no sé si alguna vez hayan visto algún borrachito en una situación así, ¿verdad? Pero hay videos que suben de gente borracha que parecen potrillos recién nacidos tratando así de caminar y necesitan algo en que apoyarse, ¿verdad? Para no caerse. Entonces, la predicación ebria es esto. Cuando tú utilizas la palabra para que sostenga tus pensamientos, tu perspectiva, dice aquí, ¿verdad? Cuando quieres imponer tus necesidades o tus pasiones, ¿verdad? Entonces, es cuando algunos predicadores utilizan la palabra de Dios para, ¿cómo decirlo? Para expresar sus pensamientos. Ajá, para dar validez a lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar mucho esto porque al contrario de que nosotros busquemos la Biblia como algo nada más para que sostenga lo que nosotros pensamos, nosotros debemos buscar la Biblia para que ilumine, ¿verdad? Entonces, que nos muestre la verdad acerca de lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, nuestro trabajo, ¿verdad? Es decirle al Espíritu Santo que nos muestre la verdad de su palabra para que nosotros podamos expresarla, no lo que nosotros creemos, sino lo que la palabra de Dios quiere mostrar. ¿Ok? Y por último, vamos a ver la predicación inspirada. ¿Ok? El texto dice, cada vez más a los maestros de la Biblia se les dice que cualquier cosa que conmueva su espíritu en las lecturas bíblicas privadas debe ser lo que el Espíritu de Dios quiere que predique en público. Este tipo de predicación es lo que tratamos de implementar, ¿verdad? Y qué es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Dios tiene que revelarte a ti primero, tiene que hablarte a ti primero para que tú lo pongas en práctica y tú lo puedas explicar a otros, ¿verdad? De manera correcta, ya teniendo todo este proceso de estudio y
organización, porque también podemos caer en que, sí, Dios me habló a través de este pasaje, pero el Espíritu Santo es el que va a hablar, yo no, y te juegas esta carta del Espíritu Santo es el que habla y yo no, y ya no estudias y nada porque el Espíritu Santo es el que va a hablar. Y no se trata de eso tampoco. Nuestra responsabilidad es nosotros estudiar la palabra para que así el Espíritu Santo nos pueda utilizar como herramienta para poder pronunciar a otros la verdad, ¿verdad? Que viene escrita ahí. Entonces, no nada más quedarnos como por encimita, ¿verdad? Con lo que leemos, ¿verdad? Tendríamos que estudiar. Por ejemplo, yo ahorita les parafraseé lo que decía el Salmo 44, pero no sé ni siquiera quién era el autor. La verdad, no busqué eso. Solo me acuerdo que decía algo así como de que, ¿y para quién iba dirigido? Para Asaf. Y ya, pero no sé quién escribió, entonces yo no podría decirte, no, si Dios me habló a través de ese verso y ahorita echarte una prédica de Salmo 44, no, porque realmente no lo estudié. Solo te estoy explicando lo que Dios me mostró en esa comparativa de dos partes de la Biblia, ¿no? Que si las pudieras poner juntas, Dios le estaba contestando al salmista porque le estaba pasando lo que le estaba pasando, ¿no? Pero es muy importante que nosotros estudiemos, ¿verdad? Y nos dediquemos tiempo en escudriñar su palabra. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. No siento que les di mucha información el día de hoy. ¿Alguna duda? Todas. ¿Todo bien? Bueno, les di suficientes herramientas para su predicación del próximo miércoles. Maestra, la ¿Nos prédica, vas a mandar vamos a escoger activas? juntos el versículo. Mande, hablaron todos al mismo tiempo. Primero Cristóbal y luego Itza Claudia. Cristóbal, ¿qué pasó? Nosotros vamos a escoger el versículo para la prédica o usted lo va a dar. ¿Y ustedes? Ok. Yo ya les facilité mucho la chamba. Bien. Más. A ustedes les toca. Itza Claudia, mande. No, te preguntaba si nos vas a mandar lo que fuiste poniendo ahí en la computadora. ¿Quieren que les mande las... Sí, porque no, bueno, iba muy rápido y no se anotó todo. Sí, ahorita se las mando. ¿Y cuánto tiempo va a ser la prédica? ¿De 7 minutos? Sí. Tienen que cuidar que sean 7 minutos porque como son 1, 2, 3, 4, 5. Como 12. Ahorita son 9. Y faltó... ¿Quién faltó hoy? Margarita. Norita. ¿Quién? Ana Norita. Ahora ahí está. Sí, es que no lo vi. ¿Quién me faltó hoy? Cristi y Margarita. Entonces son 2, 4, 6, 7, 8, 9, son 10, 11. Son 11. Serían, si cada quien da 7 minutos, nos vamos a aventar casi toda la clase en eso. Entonces necesito que sean puntuales para que todos puedan exponer. Entonces ponte de oferta y déjalo en 5. Como ustedes quieran, si ustedes quieren en 5, en 5. No, muy poquito, ¿no? Pues pónganse de acuerdo. Vamos a hacer un trato. Mínimo 5, máximo 7. Perfecto. ¿Y Si cómo hay- nos fue con la otra prédica? ¿Ande? ¿Cómo nos fue con la otra prédica de 5 minutos? Bien, para hacer su primera estuvo muy bien. Pero sí tienen que cuidar. Llegando a los 7 minutos los voy a tener que parar en la parte en la que vayan. ¿Ok? Entonces traten de ser ordenados, traten de darle estructura con todos los puntos que les dije que tenía que tener, ¿se acuerdan?
Y si no la llegara a tener, ¿Qué? o sea, la prédica, vamos, que alguien dijera la Usted- prédica, bueno, no, bueno, que nos brincáramos un punto o algo así, o sea, que se... Bueno, o sea, pues voy a calificar viendo que traten de tener todos los puntos. Si no los tienes, pues ahí se va, el 10 se va haciendo más chiquito. Pero es práctica, o sea, nadie nace sabiendo. Sí. Estos ejercicios son para eso, para que ustedes vayan, como que, aunque me hubiera encantado que hubiéramos tenido más tiempo y más chance, y algunos me han dicho que, ay, ojalá que esta materia se diera otro cuatri. Realmente el chiste no es de que estemos en clase todo el tiempo, el chiste es que ustedes practiquen en casa yo ya les di ¿cómo decirlo? La La raíz. materia. Las bases ustedes ya las tienen. El chiste es que ustedes las apliquen y ustedes practiquen eso, ¿verdad? Entonces dice, ay, es que, bueno, yo no comparto, pero no sé, sirvo en niños, cada clase de niños y ya te están haciendo la chamba, ¿eh? Porque ya te están dando el verso, te están dando ahí lo que tienes que decir. Tú puedes investigar un poquito más, decir, a ver, ok, voy a hablar acerca de, no sé, de José el Soñador. Bueno, voy a ver de dónde viene, o sea, qué era lo que pasó en su vida, por qué ciudades, desde dónde a dónde me lo vendieron, por qué era importante, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? La cosa esa de colores que le dio el papá. Túnica. Todo eso, tú lo puedes ir estudiando. Por ejemplo, si estás teniendo un devocional y te llama la atención un verso, estudia ese verso como si lo fueras a hacer predicación. ¿Me explico? Pero ya no depende de que si estás llevando esta materia o no. El chiste es que tú apliques el conocimiento que adquiriste ahorita, ¿verdad? Y que lo puedas poner en práctica, ya sea que un día te pongan a dar clase en la célula o que un día te inviten a compartir en un encuentro. Todo eso, ustedes ya tienen la herramienta de cómo estudiar. No digo que sea la única manera, pero de manera muy óptima, cómo pueden estudiar la palabra para poder generar un buen sermón en caso de ser necesario. Entonces, las herramientas ustedes las tienen. El chiste es que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, echando a perder se aprende. Este es su lugar seguro. Aquí echamos a perder. Y ya cuando les toca compartir afuera, ahí ya. Ahorita no tienen por qué ponerse nerviosos. Todos somos amigos, todos somos camaradas, todos estamos en el mismo nivel, todos estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces, este es su lugar seguro. Este es el lugar en donde se pueden equivocar. ¿Me explico? No pasa nada. Ya allá afuera, y si ya no, si los ponen a predicar, pues estudien bien, por favor, ¿verdad? Compartan sus apuntes con alguien para que les revise si no están diciendo alguna herejía o algo. O sea, se puede, ¿verdad? Entonces, pero quiero que se sientan, sí nerviosos por el hecho de la responsabilidad y el privilegio que es compartir la palabra, pero no nerviosos porque alguien se vaya a burlar o porque alguien los vaya a criticar. Todos aquí somos hermanos y este es el lugar para equivocarse, para poder decir, no, mira, ¿sabes qué? Pudiste haber hecho esto mejor o lo podemos manejar así. Entonces, este es como que el lugar para hacerlo. ¿Ok? Entonces, próximo miércoles voy a hacer sorteo para ver quién empieza primero. ¿Ok? Les voy a ir diciendo para que todos estén listos. Si alguien por alguna razón entra después de las 8, ya lo pasamos hacia el final para que compartan, pero para que todos estén listos para el próximo miércoles. ¿Ok? Antes del miércoles nos vas a decir el orden. No, el mero miércoles. Para que se terminen de estresar aquí. Si ya todos van a estar listos, pues ya nada más es de ir pasando uno por uno. ¿Ok?
Entonces, vamos a orar para Oye, y te vamos a mandar lo que dijiste ahí, toda la lista de lo que todo lo tenemos que que les mandé, todos los requisitos, eso me lo tienen que enviar el martes. ¿O qué les dije? No, les dije que les iba a dar chance, ¿verdad? Que me lo mandaran el miércoles o el jueves. Sí. Dijiste el miércoles. El miércoles. Jueves. Ujú. No, ya. Mira, ya le cambié El miércoles. y ya. Dime, Nos oímos jueves. ¿Cuál requisito? ¿Cómo O sea, está? me lo pueden enviar el miércoles antes de la clase, o sea, miércoles hasta las 11 de la noche me lo pueden enviar si quieren. ¿Cuál es el requisito, maestra? Perdón. ¿Mande? ¿Cuál es el requisito que dice? Los que mandé en el WhatsApp. Vuélvelos a No mandar, los envió, maestra. Todos los puntos, Magdalena, que mandó en el WhatsApp. Todos los puntos. Sí. Los Y puede voy a- volver a mandar, ¿no? ahorita les pongo un puntito ahí. Póngalos otra vez, maestra, para que no se nos olvide. Sí, porfa. Bueno, les voy a poner así como un puntito para que vayan al mensaje. Ahí está. Bueno, muy bien, vamos a orar para despedirnos. Moisés, ¿puedes orar, por favor? Claro. Pues muchas gracias, Padre Santo, bueno y eterno. Gracias por la bendición de este día, Padre, que nos permites, ¿verdad?, ver un día más la luz, Señor, darnos el salud y darnos trabajo, Padre Santo. Gracias, Padre, por permitirnos conectarnos nuevamente aquí en esta clase, Señor, aprender más de ti y de tu palabra, Padre. Llénanos de ti, Señor, para poder lo que aprendimos hoy, Señor, ponerlo por obra, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.